empezar este mensaje? Me ven ahí un poco como dubitativo, pero preparando el mensaje de hoy, es como que el Señor me puso frente a una duda o a tener que dar una respuesta a una pregunta que es importante. Y la pregunta es, a lo largo de los que hemos vivido hace mucho tiempo una vida cristiana, si alguien nos preguntara ¿qué es la vida cristiana?, ¿cuál sería una forma rápida para responder? ¿No? Si yo les pregunto hoy a ustedes ¿qué es la vida cristiana? Y alguien podría responderme algo, seguramente variedad de cosas. ¿Qué es la vida cristiana para alguno de ustedes? ¿Alguien que quiera decirme? Estar en Cristo, dice Ariel. Seguir a Cristo. Fidelidad, sí. Paz. Amar a Dios y amar a las personas, paz, dijeron por ahí. Vivir en santidad, esperanza, compromiso. Mostrarlo a Él, vivir como Él anduvo. Fíjense qué variedad de cosas y todas las que hemos dicho tienen razón, todas. Pero si alguien nos preguntara al salir de este lugar rápidamente qué es la vida cristiana y se lo tuvieras que responder así, rápidamente, antes de preparar esta predicación, tengo que serles sinceros que hubiera tenido que listar un montón de cosas. Y esta pregunta que hoy vamos como a aclarar, a ver si todos estamos de acuerdo y podemos salir hoy y decir, ¿la vida cristiana es esto? La tuvieron que responder cristianos de tiempos atrás. No es que nos surge ahora a nosotros. Y esto me llevó a pensar y a ver, y a través de prédicas y materiales que he estado escuchando, y yo confío en que Dios, cuando a uno le tiene que hacer una predicación, Dios te va como mostrando partes del mensaje en cosas que escuchás, en cosas que ves, en cosas que lees. Y estuve viendo algo acerca de la reforma luterana o la reforma protestante, que fueron un grupo de disidentes de la Iglesia Católica hace 500 años atrás, que comenzaron a ver que la Iglesia Católica incurría en numerosos errores teológicos. Y eso estaba alejando a la gente de Dios y estaba enfriando la vida cristiana. Entonces ese grupo de disidentes, al mando de Martín Lutero, pero eran muchos, en cierto día, el 31 de octubre de 1517, dieron inicio formal a lo que se llamó la Reforma Protestante. Lo que hizo este Martín Lutero es juntar información, es ver lo que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica y formular 95 tesis que contenían todo el fundamento de su protesta, de la reforma que pedían de la Iglesia Católica. Y ese 31 de octubre, ahí fue Martín Lutero y clavó sobre las puertas de la Catedral de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania, las 95 tesis. Lo que sostenía Lutero era lo que se resumió en lo que se llaman las 5 solas. Decía Martín Lutero y todos esos reformados que es solo la fe, lo único que nos salva es la fe y no las obras, cuando la Iglesia Católica sostenía y sostiene que la salvación es por fe y por obras. Martín Lutero y los reformados sostenían solo Cristo, nada más que Cristo como nuestro único sumo pontífice, nuestro puente, nuestro mediador entre Dios y los hombres, y no un papa o un sacerdote, Cristo nuestro único mediador. Solo la Biblia y la revelación total, que es lo que creemos nosotros hoy, toda la revelación de la voluntad de Dios, ellos creyeron que estaba acá y nosotros también, mientras que la Iglesia Católica sostenía que esto era parte de la revelación de Dios y el resto era a través de los apóstoles y luego por una tradición oral hasta nuestros días. Y solo la gracia, decía él, la salvación es un regalo, no hay que comprarla, y todo solo para la gloria de Dios.
Y ellos se enfrentaron a un poder político, a un poder religioso y también a un poder económico. ¿Por qué? Porque lo que desató esto de la reforma fue la venta de las indulgencias. La indulgencia, según el código canónico católico, hasta el día de hoy, la indulgencia es la remisión, el perdón de la pena por los pecados por medio de la Iglesia Católica. Sostiene que la Iglesia Católica puede perdonar, puede remitir de la pena del pecado. Pero lo que la Iglesia Católica comenzó a hacer en ese momento fue a vender esas indulgencias, a venderlas. Entonces la gente venía, compraba unos documentos que se llamaban indulgencias, justamente, y con eso la Iglesia los remitía de la pena del pecado, no de la culpa, pero sí de la pena, del castigo. Y la Iglesia hizo eso para poder construir lo que hoy es la Basílica de San Pedro, que hoy se ubica, en Roma, se construyó en aquellos años, tardó 120 años y muchos recursos. La Basílica de San Pedro, que hoy está en la Ciudad del Vaticano, es el templo cristiano más grande de toda la historia de la humanidad. Entonces la Iglesia comenzó a vender esas indulgencias para poder construir ese templo. Tiene 2.3 hectáreas de tamaño, para que se den una idea. Es gigantesco, 44 metros de alto, 200 metros de largo. Y por eso vendían indulgencias. Entonces estos cristianos no es que solamente dijeron, no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Ellos se enfrentaron a todo eso y las personas le empezaron a preguntar, ¿qué es entonces para vos, reformado, la vida cristiana? Y ellos tenían que responder rápidamente, tenían que ser concretos. La vida cristiana es tal. Y empezaron a surgir algunas frases del latín, que son unas frases preciosas que definen a la vida cristiana. Una de ellas, podríamos decir la más importante, la que resume la vida cristiana, es la frase en latín, coram Deo. Y quisiera que la grabes en tu corazón por el significado que tiene, porque al salir de este lugar y al transitar tu vida cristiana de ahora en más, si alguien te pregunta, la vida cristiana es coram Deo. ¿Qué significa coram Deo? Coram viene del latín pupila y Deo, por supuesto, Dios. Entonces, esta frase sugiere que mis pupilas, si yo vivo una vida coram Deo, mis pupilas, mi rostro, tienen que estar frente a Dios. La vida cristiana es estar frente al rostro de Dios. Esa es la gran definición de la vida cristiana. Está compuesta por un montón de cosas. Martín Lutero formuló 95 tesis de lo que es la vida cristiana. Podemos decir un montón de cosas. Pero si alguien te pregunta en la práctica, la vida cristiana es estar frente al rostro de Dios. Entonces de eso yo te quiero hablar en esta mañana. Cuando David escribió un salmo muy precioso, que es el Salmo 27:4, y fíjense si no resume esto. Decía él, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Cuando David pensaba en una casa del Señor, pensaba en un templo, era lo mismo que decir la presencia de Dios, porque era donde habitaba la presencia de Dios. Y él había construido recientemente un lugar donde habitaba el arca del pacto y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces pensaba en una casa, pensaba en un templo luego, porque le iba a encargar a su hijo David la construcción de un templo. Entonces él relacionaba la casa con la presencia. Él decía, lo único que quiero en la vida es pasar todos los días en la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Lo que nosotros debemos desear es pasar todos los días de la vida frente al rostro de Dios. Pero pensaba que
Esto que es súper deseable, es lógico, es racional de personas que amamos a Dios, a veces no es tan no es tan fácil de llevar a la práctica. Vos decís, bueno, vivir todo el tiempo, todas las horas, cuando yo estoy despierto, cuando voy al trabajo, vivir todo el tiempo con una conciencia plena de la presencia de Dios. Ojalá pudiéramos hacerlo todo el tiempo. Pero hay veces que no es tan posible. Hay veces que tenemos dificultades en el trabajo y se cruza por ahí algún asunto con nuestro jefe, como a mí me pasó esta semana. Espero que no esté escuchando. No, espero que esté escuchando. Le predico del Evangelio también. Pero preparando la prédica, vivir frente a la presencia de Dios, y por ahí un llamado ahí entre medio de la semana predicando, armando la prédica, no es tan fácil. Y pensaba que hay dos cosas que se nos oponen a esto de vivir en la presencia de Dios. Una somos nosotros mismos, es nuestra carne, es nuestro pecado, nuestros fallos, porque sabemos perfectamente que, por lo que dice la palabra y por lo que sabemos de la vida diaria, es que no somos perfectos. Entonces, nosotros mismos, nuestras respuestas, nuestros furores, nuestras emociones, nuestros fallos, muchas veces nos separan de estar frente al rostro de Dios. Y otra cosa que nos separa, te quiero hablar de dos. Una somos nosotros mismos y otra es el mundo, la vida diaria. Pero sobre todo, más allá de todo, es todo un sistema que tantas veces lo predicamos y lo enseñamos, que es el sistema del mundo contra Dios. Se oponen a Dios, el mundo, el sistema que rechaza a Dios. Por lo tanto, se opone a nosotros, porque nosotros somos seguidores de Dios. Y es así que vemos hoy cómo en países donde está más avanzada, podríamos decir, la rebelión contra Dios, está avanzada en todo el mundo, pero ves ciertos países del norte o europeos, donde leía el otro día yo que ya los legisladores no pueden mencionar en Instagram o en redes sociales la palabra pecado, porque se entiende que eso puede ser agresivo para las personas. Entonces se está borrando la palabra pecado. Y hay una oposición creciente, ni hablar la persecución. Escucho algunas radios de Estados Unidos donde hablan más que nosotros acerca de cómo los cristianos están siendo perseguidos en el mundo. Es una realidad. Corren riesgo sus vidas, nosotros todavía no nos pasa acá. Pero esa oposición va a ser cada vez más creciente en un mundo hostil. Entonces, te dije dos cosas. Lo que nos separa de la comunión con Dios y de estar frente a su rostro somos nosotros mismos y es el mundo, el sistema de este mundo que se opone contra Dios. La pregunta es, ¿podemos perseverar? ¿Podemos crecer en nuestra relación con Dios a pesar de esto? Y contundentemente la respuesta es sí. La respuesta es sí. Si te has encontrado en un tiempo donde tu pecado, donde tus fallos te han separado, te han ido alejando de la presencia de Dios, la respuesta es sí, podés volver a la presencia de Dios. Podés. Ahora lo vamos a ver. Y si has estado tan presionado por la hostilidad, por la injusticia que se vive en este mundo, por los problemas, la carga diaria que nos pasa a todos, que te van como alejando y enfriando, ¿podés volver a vivir una vida perseverando en Cristo frente a su rostro? La respuesta es sí. ¿Y saben por qué? Porque tenemos ayuda. Porque en el caminar cristiano no estamos solos. Tenemos ayuda. Hay una palabra que quiero destacar con vos en esta mañana, que es la palabra Parakletos. Parakletos. Se puede escribir con C o se puede escribir con K. Parakletos.
Cuando la palabra fue escrita en original, cuando se hablaba de un ayudador, de alguien que ayuda, se usaba la palabra parakletos. La palabra parakletos es griega y los que escribían, cuando se inspiró la Biblia, cuando se escribía, cuando se decía paracleto, se pensaba en un abogado que ayuda a una familia. Los griegos tenían, para los problemas que podían tener, para cuando se enfrentaban a una acusación o a un problema, había un abogado familiar. Era la realidad de ese momento. Entonces el abogado venía a ayudar, a apoyar, a ayudar en el caso ante el juez. Entonces cuando se usa la palabra paracleto, se usa en este sentido de ayudador. Y ustedes, algunos quizás la primera vez que escuchan la palabra paracletos, y otros quizás ya hace tiempo la conocen. Y quiero preguntarles, ¿a quién se refiere la palabra paracletos? ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Y les va a pasar entonces, les acaba de pasar lo mismo que me pasó a mí cuando estaba preparando la prédica. Yo pensé lo mismo, la palabra paracletos es para el Espíritu Santo. Es una respuesta. ¿Cómo, Olguita? También es para mí, sí. La palabra paracleto significa uno que ha sido llamado para estar al lado de otro. Es ese abogado que te viene a ayudar. Pero en realidad la respuesta es un poquito más completa que eso. En realidad enseña la palabra que hay dos paracletos, dos ayudadores, dos abogados. Miren, cuando Cristo les está hablando a sus discípulos ahí en el aposento alto, en las últimas enseñanzas que Él les da, entre el versículo 13 y 17 de Juan, les enseña un montón de cosas y es donde más se enseña acerca del Espíritu Santo como paracleto y muchas enseñanzas que les da. Pero entre esas enseñanzas les dice esto: si me aman, Juan 14, 15 al 17, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo dice otro? Y yo comencé a buscarlo en las diferentes versiones. Bueno, a ver, en la NBI, en la NTV, en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, y en todos los casos dice, les daré otro. Entonces, si viene otro abogado defensor, si viene otro paracleto, que dice Cristo que es el Espíritu Santo, es porque antes tiene que haber uno primero. Cristo es nuestro primer paracleto. Cristo es nuestro primer ayudador. Y el Espíritu Santo es nuestro segundo abogado, nuestro segundo ayudador. ¿Y por qué estoy metiéndome en esto? No es simplemente por diversión ni por nada por el estilo, sino que nos ayuda a entender cómo lidiar con estas dos distracciones que tenemos de la vida, en la vida y en el rostro frente a Dios, en nuestro rostro frente al rostro de Dios. Nuestra carne, nuestros pecados, nuestros fallos nos separan de la comunión con Dios. Y ahí aparece nuestro primer paracleto, Cristo, que nos defiende frente al Padre. ¿Es así o no? Pero qué duro puede parecer. Nos defiende frente al Padre, porque el Padre es santidad, porque el Padre es justicia. Y de ninguna manera, ninguno de nosotros podría permanecer en la presencia de Dios si no fuera por nuestro primer paracleto, Cristo, nuestro ayudador, nuestro abogado defensor. Entonces, la primera respuesta es, frente a nuestra carne, frente a nuestros fallos, frente a nuestro pecado, tenemos a Cristo que nos ayuda, que nos perdona y que nos sostiene. Entonces mi carne, mi fallo,
no debe separarme de la presencia de Dios. Es de una esperanza tremenda, es que yo pueda decir, a pesar de que tengo errores, a pesar de que levanté un poquito el tono de voz cuando hablé con mi jefe esta semana, un poquito, después le pedí disculpas, pero eso no me tiene que separar de la presencia de Dios. Entonces enseña que ni vos ni yo nos tenemos que juzgar por eso, sino que tenemos que ir a Cristo, nuestro ayudador, para vivir en una comunión directa, constante con Él, para vivir una vida coram deo. Miren, Cristo es nuestro paracleto que nos defiende del Padre. Tito 3, 4 al 7 enseña que hay un primer lavamiento de nuestra vida cuando nosotros venimos a Cristo. Le entregamos nuestra vida y Él nos lava completamente. Es algo que se le llama bañados por todas partes. Es que llegás a Cristo y eso ocurre una sola vez. No es un proceso, es un suceso, ocurre. Le entregamos nuestra vida a Cristo, le declaramos nuestra fe y le decimos, Señor, estoy arrepentido por mis pecados. Automáticamente, Él nos regala esa vida eterna y perdona nuestros pecados. Miren lo que dice Tito 3, 4 al 7. Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna, declarados justos de una vez y para siempre frente al Padre, perdonados, lavados completamente. Pero acabamos de decir que hay cosas de la vida diaria que nos van separando de Dios, y eso es que es así, ¿o no? En nuestro caminar diario, nuestros pies se van ensuciando por las presiones del mundo, por todo lo que venimos diciendo, pero básicamente por una tendencia que está ahí a hacer mal o al pecado. Entonces, nuestros pies se van ensuciando. Pero no necesitas ser bañado de nuevo. Necesitas todos los días, y yo necesito, ponerme frente a la presencia de Dios para que Él lave esas pequeñas manchas que se me van pegando. Y ahí radica la gran diferencia entre el cristiano que vive una vida en completa comunión y en plenitud con Dios, de aquellos que no logran vivirla porque se separan de Dios por estos fallos. Entonces, no sé si decirlo sugerencia o cómo decirlo, pero yo te diría, si has estado alejado de Dios por tus fallos, vení, corre a Cristo, porque abogado tenemos para con el Padre, dice la palabra. Fíjense que esto es el espíritu de cuando Juan escribió la carta de Primera de Juan y le escribía a sus lectores. Les decía, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único, Primera de Juan 1, 8, 9, estoy bien, ¿no? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No le escribía a inconversos, le escribía a sus hijos, siendo un hombre mayor, era un anciano escribiendo esta carta. Y en 1 de Juan 2, 1, 2, miren lo que dice. Mis queridos hijos, eran creyentes ya, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es precioso. Dios nos está diciendo esta mañana, no peques. Esto no es un cheque en blanco para pecar. Pero si alguno peca,
Paracleto tenemos, ayudador tenemos, defensor tenemos para con el Padre. Es maravilloso. Es Cristo intercediendo con nosotros, por nosotros, a la diestra de Dios. Tremendo, tremenda verdad. Y ahí vemos una representación, una ilustración de esto que es tan hermosa, que es cuando Cristo estaba ahí con los discípulos y se levanta como para lavarles los pies. Dice que toma una toalla, creo que dice que se la ciñe en la cintura o algo por el estilo. Es como que toma una toalla y en una muestra de servir a los demás, le lava los pies a los discípulos. Y se acerca a Pedro. Pedro le dice, no, ¿cómo vos vas a hacer esto? Vos, era una tarea de los siervos. No, de ninguna manera me vas a lavar los pies, le dice Pedro. Oh, si entendieras, le dice Jesús, si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Si yo no te lavo, no vas a tener una comunión conmigo. Puede ser que seas salvo, todo lo que quieras, pero si yo no te lavo los pies diariamente, no tenés parte conmigo. Entonces Pedro se va para el otro lado. Entonces lavame la cabeza, lavame las manos, lavame todo, le dice. ¿O no? Pero miren lo que le responde Jesús. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios. Es la voz que resuena en esta mañana. Ustedes están limpios. Ustedes están limpios por la sangre de Cristo. Solamente trae tus suciedades, trae tus fallos diarios para una comunión completa con Cristo, porque tenemos Paracleto para con el Padre. Entre esas frases en latín, miren esta. Ellos decían, los reformados de la primera hora, decían así: simul lustus et peccator. ¿Saben lo que significa? Yo tampoco lo sabía. Simul lustus et peccator. Pecador y justo al mismo tiempo. Pecadores y justos al mismo tiempo. ¿Pero qué, vos, reformado? ¿Qué te pensás, que te vas a venir a separar de la Iglesia Católica, lo que realmente es el cristianismo? Vos, pecador. Y ellos decían, simul lustus et peccatur. Soy pecador, pero soy santo al mismo tiempo. ¿No es maravilloso? La primera vez que lo leí realmente me emocionó. Gracias, Señor, porque soy justo frente al Padre por la obra de Cristo. Soy declarado justo, pecador al mismo tiempo, pero con un abogado para con el Padre. Decido caminar con vos diariamente. Las transformaciones vienen de la vida cristiana, de la vida espiritual, en la intimidad tuya frente al rostro de Dios. Eso es una vida coram deo. Pensaba no decirlo, pero lo voy a decir. Estos días estuve leyendo también acerca de esto, de los avivamientos, cómo se producen esas grandes manifestaciones del Espíritu Santo que han ocurrido a través de la historia. Y había un evangelista que se llamaba Rodney Smith, era un británico, era hijo de gitanos y él no tenía ninguna formación teológica, no tenía ningún estudio, nada. Pero Dios lo usó durante 70 años en campañas evangelísticas donde la gente se convirtió y se convirtió. Cruzó, escuchaba el océano 40 veces predicando el evangelio, recorrió por todos lados. Cuando a él le preguntaban, ¿qué hay que hacer para tener un avivamiento en mi iglesia? Él le decía a las personas, anda a tu habitación, ponete de rodillas, dibuja un círculo con una tiza a tu alrededor, porque dentro de ese círculo es donde va a empezar el avivamiento. Representa la intimidad con Dios, es ahí, es contemplándolo, es en la vida coram deo. Y luego dio origen a un ministerio que se llama oración en círculo.
donde Él enseñaba a interceder y a crecer en frente a Dios en la intimidad, ¿no? Es hermoso, ¿o no? El pecado no abandonado y sin confesar obstruye nuestro caminar con el Señor. Es por eso que necesitamos lavarnos los pies. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, menos mal que no hubo ninguno que dijo que no, porque si no, no sé qué. El Espíritu Santo, a su vez, es nuestro paracleto que nos defiende del mundo. El Espíritu Santo es nuestro paracleto que nos defiende del mundo. Tenés ayuda frente a la hostilidad. Tenés ayuda frente a los problemas de la vida. No estás solo, que es lo que dije al principio. Tenemos al Espíritu Santo que hace una obra sobre nosotros. Pero yo quiero avanzar un poquito más para ver más en profundidad cómo es esa obra del Espíritu Santo que nos defiende del mundo. Cuando estaba ahí, en sus últimas palabras, Jesús con los discípulos los alerta acerca de lo que iban a esperar, de lo que pueden esperar del mundo. Y les dice en Juan 15, 18 al 19, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Por supuesto que al defender la fe cristiana, al querer vivir la fe cristiana, va a haber oposición en nuestro alrededor. Ya lo alertó Cristo y nosotros también tenemos que estar alertados y preparados para eso. Pero junto con eso les dice, yo me voy a ir, pero como ustedes saben, Cristo les dice, les voy a enviar. Juan 15, 26 al 27, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. El Espíritu Santo ayudando para que vos y yo no abandonemos nuestra fe. Es por eso que las presiones de este mundo, las injusticias, las cosas que no entendemos, a muchos cristianos los alejan de Dios y los enfrían. Pero a otros les enciende una mecha de confianza por medio de la fe. Es la fe de decir, Señor, aunque yo tenga oposición, aunque yo tenga hostilidad en este mundo, aunque me cueste, aunque haya injusticias que tenga que pasar, yo no abandono mi fe. Yo persevero frente al rostro de Dios. Yo frente a un mundo hostil vivo una vida, coram deo, en constante conciencia de la presencia de Dios en mi vida. No hay nada en este mundo, nada, ninguna injusticia, ninguna hostilidad, ningún dolor que debiera apartarnos de la presencia de Dios, porque tenemos un paracleto para con el mundo, que es el Espíritu Santo. Cuando pensamos en paracleto del Espíritu Santo, por lo menos me pasó a mí, no sé si, espero que de nuevo concuerden conmigo, que no haya ninguno que no concuerde, no. Pienso en el Espíritu Santo como consuelo, porque hemos leído mucho la Biblia Reina Valera, que habla de consolador, que el Espíritu Santo, les voy a enviar otro consolador. Pero las diferentes versiones le dan, para el origen de la palabra paracleto, diferentes nombres. Algunas versiones dicen abogado defensor, otras dicen consolador, otras dicen alentador y otras dicen consejero. Pero en el original, ¿qué intención tuvieron los que tradujeron la palabra paracleto como consolador, que son las versiones que más conocemos? Y estaba mirando en estos días que esa traducción se hizo en la época del 1500, en la época
que se le llama Isabelina porque era la reina Isabel I de Gran Bretaña, y dice que los que llegaron a Juan, leyendo en el griego, llegaron a Paracleto y automáticamente tradujeron al español consolador o consuelo. Pero dice que en realidad ellos quisieron decir y se sustentaron, esa palabra consolador se sustenta sobre otra palabra en latín que se llama conforte, no consuelo como lo conocemos nosotros. Entonces habla de un Espíritu Santo no solo que viene a secar nuestras lágrimas cuando estamos caídos, cuando estamos desanimados, cuando estamos abatidos, no solo eso, sino que principalmente la palabra paracleto para el Espíritu Santo es la palabra conforte, que significa con fuerza. Es la idea de un Espíritu Santo que te viene a equipar para la batalla, no solo a secar tus lágrimas cuando estás caído, principalmente uno que te da fuerza, conforte. El Espíritu Santo te da fortaleza para enfrentar la hostilidad y los problemas de la vida. Debemos orar para esa influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es Él el que nos conforta, el que nos alienta, no solamente el que consuela cuando estamos caídos. El Espíritu Santo viene con fuerza a nuestra vida. ¿Cómo nos fortalece? ¿Cómo es esa obra del Espíritu Santo? Juan 16, 12 al 13, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo, le decía Jesús a sus discípulos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo viene a nosotros con fuerza para que no abandonemos la fe en medio de las pruebas de este mundo. ¿Cómo lo hace? Lo hace susurrando la verdad a tu corazón. No sé si les ha pasado, pero a mí alguna vez me ha pasado escuchar una voz interior que te guía o no. E identificás rápidamente que es algo que no proviene de vos. Es el Espíritu Santo que te dice, hacelo, no lo hagas. Es que cuando vos te sentís tan condenado por algún pecado o algo, es una voz que dice, anda al Señor, porque hay perdón, porque hay un abogado. Es esa voz interior que cuando perdés el trabajo, como a mí me pasó hace unos varios años atrás, yo en un momento extremo me encontré en la cama, bastante desesperado, con cuentas, y escuché la voz de Dios que decía a través del Espíritu Santo, no te dejaré, ni te desampararé. Y acá estoy. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado o no? Porque el Espíritu Santo susurra la verdad, dice la verdad, pone la verdad, y así es como opera. Y así es como en Romanos 8, 37 se escribe lo siguiente: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde está el wow? ¡Wow! Se cambió de remera, por eso no lo reconocí, el wow. ¡Wow! ¿Puedo? Uso tu wow. Somos más que vencedores frente al mundo. Miren, se dice que en los momentos de más
dolor, de más oposición que Martín Lutero tenía que soportar por toda esa presión que vivía. Arriesgaban sus trabajos, arriesgaban su reputación, arriesgaban su economía y arriesgaban hasta la vida frente a esos poderes. Cuenta la historia que el himno favorito de Martín Lutero, no sé si quieren ir pasando los chicos, era el himno 46. Entonces dice que cuando algunas veces hasta sentía depresión, él llamaba a su ayudante, al que lo acompañaba en esta cruzada, y juntos comenzaban a recitar el Salmo 46. Miren, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y a través de estas palabras se originó un himno, que es el himno número 400 del himnario reformado, que es el himno que dice, lo escribió en letra y música Martín Lutero: castillo fuerte es nuestro Dios. ¿O no? Lo escribió en medio de las pruebas, no lo escribió con viento a favor. Porque es ahí cuando se levanta toda la oposición en tu contra y en mi contra, que una vida coram deo hace la diferencia. Coram deo, una vida frente al rostro de Dios. Porque tenemos un ayudador para con el Padre y tenemos un ayudador que nos defiende del mundo. Dos paracletos. Pensaba, ¿cuál podrá ser nuestro mejor himno? Así como lo escribió Lutero. Y en mi caso personal, en oración estos días le decía al Señor: mi mejor himno es mi confianza en vos. Es que yo pueda decir: mi esperanza está en Jesús. Ese es mi mejor himno. Mi mejor himno es la fe. Mi mejor himno es decirle a Cristo: yo te creo. Mi mejor himno es ir a la presencia de Dios cada día para lavar mis pecados, mis suciedades diarias. Porque soy pecador, pero al mismo tiempo justo. ¿Cuál será tu mejor himno en esta mañana? ¿Quieres ponerte de pie? Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar
hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para orar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, oh, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para orar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para orar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. ¿Has estado algo alejado de Dios por tus fallos? Quiero pedirte que con tus ojos cerrados estés en una actitud de adoración a Dios, si lo deseas. Si has estado alejado, quiero repetirte: simul lustus et peccator. Pecador, sí, pero justo al mismo tiempo. Vení a lavar tus pies, tus pies, tus fallos, a la presencia de Cristo. Que sea esta la mañana en que corres a su presencia, porque hay perdón, porque hay ayuda, porque tenés un defensor. Es el tiempo para confesar tu pecado y para volver a una completa comunión con Dios.
No dejes pasar estos minutos. No dejes pasar. Vení con lo que sos, con lo que tengas a la presencia de Dios. Señor, oro por un convencimiento de tu Espíritu Santo en cada corazón. Señor, que en esta mañana haya hombres y mujeres quebrantados frente a tu presencia, que corran a tu ayuda, que corran al castillo fuerte, que corran a Cristo para una vida coram deo. Y si la carga de este mundo es muy pesada, ha sido muy pesada para vos, si estás cansado por pruebas, por aflicciones, por la hostilidad de este sistema, hay otros en el pasado que ya pasaron lo mismo que vos. Y el Espíritu Santo les dio una canción. Ellos pasaban lo que se decía un trance agudo. Los primeros reformadores decían: estoy pasando mucho dolor, es un trance agudo. Y el Espíritu Santo les dio una canción. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Así decían ellos. Trae tus cargas, que no te separen de Dios. Levanta tus manos. Pedí al Espíritu Santo que te ayude, que venga con fuerza sobre tu vida. Es esta la mañana de la comunión con Dios. Es una mañana de coram deo. Es una mañana de estar frente a su rostro. Es una mañana donde los corazones son convencidos para una vida en plena comunión con Dios. Es la mañana en que podés hacer un compromiso con Dios, de no alejarte, de venir a Él, de ser lavado de tus pecados y de depositar tus cargas. Porque abogado tenemos para con el Padre y abogado tenemos para con el mundo. Que Dios te bendiga. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad.